Hola a todos, les doy muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que se me hizo muy interesante y quiero pues justamente poder platicárselos y que también les pueda ser de ayuda. Este tema, la realidad es que estaba pensando tal vez platicarlo la próxima semana porque estaba como queriendo cerrar algunas cosas para poder terminarlo y hacerlo como estaba en mi deseo poder tenerlo. Pero fíjense que el día lunes escuché una frase de una persona que respeto mucho, que admiro mucho y que he conocido prácticamente toda mi vida, y que pues la verdad es que esa frase que comentó me ayudó a poder darle el cierre a esto que quiero platicar el día de hoy, y pues decidí pues poder de una vez compartirlo. Esta frase que escuché y que dijo es la siguiente: hay una gran diferencia entre tener buena enseñanza y aplicar lo que sabes. Y de ahí pues el título que quise poner para este video, que es la gran diferencia entre aprender y aplicar. Y pues creo que todos hemos tenido en algún momento buenos aprendizajes o buenas enseñanzas en diferentes sentidos. Lo podemos utilizar tanto a nivel iglesia, y quiero ser muy claro, este mensaje puede servir para cualquier persona. Si tú estás escuchando esto y tú no asistes a ninguna iglesia, no hay ningún problema. Te va a ser útil, vas a ver que te va a ser útil lo que te quiero platicar. Puede aplicarse también cuando hablamos de un tema de escuela, cuando hablamos de familia. Y yo puedo poner como primer ejemplo justamente el rol que tengo como papá. Si tú eres papá como yo, estoy completamente seguro que tienes un interés genuino de darle a tus hijos, de que le demos a nuestros hijos la mejor enseñanza, tanto en el hogar como de acuerdo a las capacidades que tenemos, sean económicas, geográficas, lo que sea, darle la mejor enseñanza académica, enviarlo a la mejor escuela que podemos enviarlo. Yo estoy seguro también que en ese deseo o después de ese deseo puede aparecer una sensación de tranquilidad, de garantía, de que si yo doy esto, que si le doy a mis hijos una buena enseñanza en casa, una buena enseñanza en la escuela, de alguna manera va a ser una garantía para que tengan un buen futuro, que les vaya bien, que sean exitosos, que estén viviendo una vida tal vez mejor que la de nosotros. Y en cierto sentido creo que eso es correcto. En muchos ejemplos, en muchos casos, pues eso pasa, pero no en todos. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre tener una buena enseñanza y aplicar lo que sabemos, aplicar lo que nos enseñan. Hay casos donde podemos poner estos ejemplos, donde podemos ver a tal vez un buen maestro, pero un mal alumno. Buena enseñanza, buen aprendizaje, pero no aplica lo que sabe. Podemos poner otro ejemplo de un padre dedicado, padres que ponen atención a sus hijos, enseñan valores, enseñan el valor del trabajo, diferentes cosas que son importantes. Y por el otro lado podemos ver a un hijo desobligado que no toma en cuenta todo esto y pues echa a perder lo que se le fue enseñado. Y puede haber distintas más situaciones. Ahorita yo tenía pensado y me acordaba de un ejemplo real que me sucedió con algo que también se puede trasladar a un negocio, a una empresa. Este ejemplo o historia real es la siguiente. Yo tengo viviendo en mi casa cerca de 16 años, y cuando yo llegué a vivir este lugar, pasábamos por una calle aquí cercana donde había, ya hablo en pasado, había un establecimiento, un local de comida, donde yo cuando pasamos a comprar, mi esposa y yo empezamos a consumir, veíamos que era de esos lugares donde te das cuenta luego, pronto que entras, que lo hizo una persona ya adulta desde hace décadas, varias décadas que lo había iniciado. Había fotos de esa persona fundadora o el dueño con personas reconocidas de la zona, de la ciudad, de ese tipo de lugares. Yo creo que me entiendes. Y pues que este hombre, yo ya no lo conocí como tal trabajando en el local, pero ahí estaba, se sabía de él, y él le tenía ya cargo a sus 2 hijos para que se dedicaran a atender este negocio. Había un producto en particular que me gustaba de ese lugar, y en alguna ocasión que fui a comprar a uno de sus hijos precisamente le dije que me gustaba y que no había otro lugar donde encontrar algo que me agradara tanto el sabor como lo que ellos vendían, como lo que ellos hacían, y le pregunté qué le hacen, cómo le hacen, porque es diferente. Y me dio su ingrediente, pues no era secreto porque me lo contó, me dio el ingrediente que ellos ponían distinto a los demás lugares, y era un ingrediente que no es costoso, algo que dentro de ese movimiento, dentro de ese negocio podría ser un producto caro.
Y de inmediato lo supe de qué hablaba y le dije, pues es que, pues claro, o sea, se nota que le ponen esto diferente y ahora entiendo por qué me gusta tanto. Bueno, esta historia es porque fallece esta persona, fallece este hombre que yo estoy seguro que antes de irse dijo, he dejado una buena enseñanza, mis hijos van a poder continuar con este negocio y va a permanecer, si han sido ahorita más de 30 años, va a ser mucho más tiempo, pero con el paso del tiempo ya no había los productos que antes tenían. El producto que a mí me gustaba mucho, me pasó muchas ocasiones que llegaba y lo pedía y me decían, es que no nos dio tiempo hoy de hacerlo. Y yo, pero es que me quedé con el antojo, me voy a quedar con el antojo, pues ni modo. Y volví a pasar, y comúnmente volvía a pasar eso. No, es que no nos dio tiempo. Y yo decía, pero ¿cómo es que antes sí les daba tiempo? ¿Cómo es que antes, cuando estaba esta persona, sí sucedía esto y hoy ya no sucede? Y bueno, llegó un momento en el que yo a mi esposa le dije, ¿sabes qué? Tristemente este lugar es seguro que no va a durar mucho tiempo. Y te lo dije al principio de esta historia en pasado. Este negocio ya no existe el día de hoy, cerró, y como te mencionaba, este hombre que dio una buena enseñanza de cómo fundar y mantener un negocio que era el sustento de la familia, estoy seguro que él pensó que esa enseñanza se iba a aplicar y tristemente pues no se aplicó. Y así como lo he hecho con los otros videos anteriores, quiero fundamentar esto pues en la Biblia, en la palabra. No quiero que sea algo contado por mí y una interpretación mía, porque pues justamente la Biblia nos enseña de ejemplos así prácticos. Es increíble. Yo los invito a que puedan leer la Biblia, pero con las ganas de poder abrir los ojos y entender. Bueno, pues es que este mensaje ni siquiera es de que tengas que pedir revelación, es clarísimo lo que habla. Y habla de una historia de alguien que justamente le pasó algo como de esto que te estoy hablando. Alguien que recibió buena enseñanza, pero que decidió no seguir el ejemplo de esa enseñanza o aplicarlo. Y te voy a hablar de un rey. Y te voy a hablar del rey Roboam. A lo mejor de inmediato dices, ¿quién es este rey Roboam? Yo de repente he escuchado de la Biblia a un rey o al otro, pero a ese nunca lo había escuchado. Te voy a decir de quién era descendiente Roboam y vas a reconocer a sus antepasados. Su abuelo fue el rey David, lo conocemos, así vayamos a una iglesia o no, conocemos y hemos escuchado del rey David. Y su padre fue el rey Salomón. El rey David fue alguien valiente, alguien que Dios usó con errores, cometió también errores, podemos leer su historia, pero fue alguien mencionado en la Biblia como un hombre que tenía un corazón conforme a Dios, que Dios se agradaba de lo que él hacía. Y Salomón, pues ni se diga, es el hombre más sabio que se ha registrado en la historia y creó un reino enorme con riquezas, donde Dios le dijo que le pidiera lo que fuera y se lo iba a dar, donde tú y yo lo más común que podría pasarnos es pedir riquezas, y él pidió sabiduría, y esa sabiduría lo llevó a ser también el hombre más rico del mundo. Nos faltarían ejemplos para pensar que Roboam entonces fue un tercer rey de esta dinastía, o esta tercera generación iba a ser igual o más exitosa que lo fueron sus dos reyes, los dos reyes anteriores. Pues sí, no habría necesidad de pensar que algo faltaba para garantizar el éxito: una buena enseñanza y aplicar lo que se le enseñó. Pues tristemente la historia no es una historia que hable de esto, y te la voy a contar. Roboam llega al reino y dice que fue visitado en este caso por Jeroboam y las tribus del norte de Israel. Quiero empezar este versículo que te voy a leer, es en Primera de Reyes 12, en el versículo 3, y lo voy a leer para ir viendo esta historia. Dice: entonces las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y cuando éste llegó fueron a hablar con Roboam y le dijeron. Llega las tribus, ese era el reino unificado, el reino unido de Israel, que eran las 12 tribus de Israel. Y llegaron con él y le dijeron, versículo 4, tu padre fue muy duro con nosotros, si tú nos tratas mejor te serviremos. Ojo aquí, el pueblo viene a hablar con el nuevo rey. No vienen a manera de quejarse o de decir que se van a rebelar, vienen con una petición. Vienen a hablar de alguna manera desde su corazón y les dice, tu padre fue muy duro con nosotros, si tú nos tratas mejor te serviremos. Es decir, venían con una propuesta que implicaba que iban a comprometerse a honrarlo, a obedecerlo en el futuro.
Roboam les contestó en el versículo 5, váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de 3 días. Así que la gente se fue. Vamos hasta este momento en esta historia, les pide 3 días para poder darles una respuesta, y en el versículo 6 menciona, entonces el rey Roboam les preguntó a sus consejeros qué debía hacer. Estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón. Les preguntó, ¿qué puedo contestarle a esta gente? Y aquí este versículo para mí está increíblemente tremendo, porque dice que el rey Roboam preguntó a sus consejeros. Él heredó el reino de Salomón, un reino increíble, un reino donde seguramente Roboam, cuando estaba por pensar en qué iba a suceder a su padre, había miedo, había nervios, ¿verdad? Había tal vez cierta incertidumbre, pero al mismo tiempo decía, yo voy a ser el nuevo rey de este reino tan grande. Como a veces decimos, ¿verdad? Tal vez estaba ya emocionado de tomar la silla y de decir, yo voy a tener ahora ese poder, pero llevaba implícito, llevaba consigo la ayuda de consejeros, los mismos consejeros que aconsejaron a su padre Salomón, los mismos consejeros que ayudaban al hombre más sabio del mundo. Las personas que oía a este hombre que era el más sabio del mundo y que después pedía dirección a Dios para confirmar qué era lo que tenía que hacer, eran las mismas personas. Y dice que les pregunta, ¿qué puedo contestarles a esta gente? Y en el versículo 7, fíjense lo que le contestaron sus consejeros a Roboam. Dice, si te pones al servicio del pueblo y lo tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Una respuesta contundente. Una respuesta que desde yo al verla hay sabiduría. Si te pones al servicio del pueblo y lo tratas bien, el pueblo te servirá no solamente por un tiempo, te servirá por siempre. Es decir, si haces incluso más de lo que ellos te vinieron a solicitar, vas a tener un resultado todavía mejor, que no va a perdurar solamente en tu reinado, va a perdurar hasta en los reinados de los que te sigan a ti. Pero el problema lo empezamos a ver justo con el tema que hablamos hoy, el aprendizaje y la diferencia entre aplicar lo que aprendemos en el versículo 8. Y dice, pero Roboam no les hizo caso. En vez de eso, les pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Podría parecer absurdo que Roboam no le hubiera hecho caso a los consejeros del reino y de su padre. Y podría parecer absurdo, tonto, que en lugar de haberle hecho caso a ellos, volteara y, como lo dice aquí textualmente, le pidió consejo a los muchachos con los que había crecido. Y te voy a dar un dato. Roboam tomó el reino a los 40 años. No era un muchacho, no era un jovencito, pero sabemos que en ese tiempo las personas vivían muchos años más. De hecho, el rey Salomón vivió 80 años y Roboam vivió, te voy a adelantar un poco, un spoiler, ¿verdad? Vivió 58 años solamente. Pero se fue a pedirle ayuda a las personas con los que había crecido, a sus amigos, a sus cuates, con los que jugaba, o si ya tenía 40 años, con los que se juntaba, ¿verdad? Los fines de semana, con el que comía, con los que se iba a desayunar, dice, y que aparte estaban a su servicio. Es decir, eran empleados del palacio, del reino. Roboam era su jefe, y en lugar de hacerle caso a los consejeros de su padre, y que ahora eran consejeros suyos, sabios, personas de mayor edad, más experimentados, no aprendió lo que le habían enseñado, no aplicó lo que le habían enseñado, y va y escucha a estas personas donde yo incluso puedo ver que había intereses. Si eran sus empleados, pues los empleados podrían decir, aunque se decían sus amigos, pues entre más ponga a trabajar la gente, más ganancias va a haber. Entre más duro se haga con el pueblo, más dinero va a haber y más me va a convenir a mí. Y les dijo, esta gente, en el versículo 9, esta gente quiere que yo la trate mejor que mi padre lo hizo. ¿Ustedes qué opinan? En el versículo 10 ellos le contestaron, le dieron su grandiosa respuesta y consejo, fíjense. Diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, en el versículo 11, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de punta de hierro. Vean el consejo que le da.
Y aquí se me viene a la mente, este mensaje puede servir para adultos, para jóvenes, pero platicaba con alguien que me decía cómo hace muchos años tuvo un rompimiento con una pareja. Y me decía esta persona que habló con adultos y los adultos le dijeron: tranquilízate, pide consejo a Dios, busca a Dios, pídele que te dé paz, pídele que te dé tranquilidad. Pero él me contaba que la gente de su edad lo que le dijo: vamos a partirle la cara al tipo, ¿verdad?, que te afectó para que esta relación terminara. Vamos a ir contra él y lo vamos a agarrar y vamos a hacerle daño. Seas un adulto o seas un joven, esa es una enseñanza para poner atención de quién estamos escuchando el consejo. Y sobre todo, miren, más allá de escucharlo, qué es lo que estamos poniendo en práctica y qué estamos aplicando, porque te voy a contar qué sucedió. Preguntó a los consejeros, preguntó a sus amigos, y en el versículo 12 dice que después de 3 días Jeroboam y los hombres de las tribus del norte, como acordó y les pidió, regresaron de nuevo a ver a Roboam como se los había solicitado. El versículo 13 dice: el rey les habló con dureza. El rey tomó una decisión, y desde este enunciado te puedes dar cuenta cuál fue la opción que tomó y cuál fue el consejo que escuchó. El rey les habló con dureza. No hizo caso a los consejeros, sino a los muchachos, y les dijo: mi padre fue duro con ustedes, pero yo lo seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de puntas de hierro. Así lo que le dijeron los amigos fue exactamente lo mismo que él repitió. Versículo 15, con este termino. Así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió. No escuchó a su pueblo, no escuchó a sus consejeros. Y es que Dios así lo había planeado para cumplir lo que le había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat. Y aquí puedes leer más, donde había habido una promesa para Jeroboam de lo siguiente: le había prometido que le iba a entregar gran parte de las tribus de Israel. ¿Por qué? Te voy a comentar qué fue el resultado. O si tú buscas la historia de Jeroboam, cuál es la característica que hay de su reinado. Lo que quedó más, o que quedó marcado, o que puedes encontrar, es que él fue el artífice de la desunión del Reino Unido de Israel. Es decir, esta decisión lo que provocó fue que de las 12 tribus de Israel, 10 abandonaran a que él los dirigiera, a que él fuera su rey, y se fueron con Jeroboam. Él se quedó con 2 de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque no escuchó el consejo de las personas correctas, porque a pesar de haber tenido una historia de una enseñanza excelente de su abuelo, de parte de su padre, decidió mejor escuchar a las personas que eran los que, con los jóvenes que había crecido, las personas que estaban a su lado, sus empleados, las personas que estaban a su cargo. Como lo dije al principio, y esta frase que me ayudó a poder centrar el tema de hoy: hay una gran diferencia entre tener una buena enseñanza y aplicar lo que sabes. Valoremos la enseñanza que tenemos. Valoremos los maestros, mentores, padres, diferentes personas que nos enseñan, sea la edad que tengamos, pero más allá de eso, apliquemos lo que nos ha sido enseñado y no cometamos el mismo error que cometió Roboam. Y él reinó 17 años a comparación de lo que lo hizo su padre Salomón, que fueron 40 años. No es una garantía tener una buena enseñanza si no aplicamos lo que nos fue enseñado para realmente tener éxito en lo que sea que hagamos. Gracias por escuchar este mensaje y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.